Muchas gracias. Tiene usted el uso de la palabra. Señor Presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Enrique Riera Escudero, señores miembros de este cuerpo colegiado, señora y señores integrantes de este Tribunal de Honor, señoras y señores, permítanme expresar mi complacencia por esta iniciativa con el propósito de hacer conocer mi plan de trabajo en caso de acceder al más alto cargo de la magistratura, cual es la de ministra de la Corte Suprema de Justicia. Este plan de trabajo reconoce la realidad que representa su carácter colegiado, lo que requiere del esfuerzo permanente en la búsqueda del consenso mediante el diálogo, debate, propuesta de planes concretos, de tal manera, acompañado con el esfuerzo permanente, se busque el consenso mediante el diálogo, reitero, mediante el debate sobre estos temas. Pero estoy seguro que la utilización de estas herramientas adecuadas se podrán armonizar criterios y objetivos en la búsqueda de la consolidación del proceso de fortalecimiento, eficiencia y eficacia de nuestro sistema judicial. La peculiar función que desempeña el Poder Judicial, cual es la de asegurar la efectividad de los derechos consagrados y garantizados en la Constitución Nacional y en las leyes, exige que los magistrados cuenten con las condiciones mínimas que permitan el ejercicio de su deber con absoluta independencia. ¿Por qué? Porque hay que evitar todo tipo de injerencia, tanto externa e interna, dentro del ejercicio de su labor. Porque un poder judicial independiente es la garantía más importante de los derechos del ciudadano. Fortalece el sistema republicano y democrático y hace posible que la justicia sea un valor al alcance de todos. La independencia de los jueces es uno de los derechos humanos más importantes, defendido por instrumentos jurídicos internacionales, el derecho de tener un juez independiente e imparcial. La búsqueda de la independencia del Poder Judicial y de sus magistrados es una labor permanente que requiere de tiempo y esfuerzo, porque se encuentra permanentemente en riesgo. Sus avances y retrocesos marcan la historia de todos los sistemas judiciales y el nuestro no se encuentra inmune a estas circunstancias. Debo reconocer que hoy existen muchas críticas respecto de la misma, críticas manifestadas a través de la prensa escrita, televisiva, radial, en los foros y congresos, no solo nacional, sino internacional, como también en las redes sociales. Dadas las circunstancias y las denuncias referidas que generan en la ciudadanía un sentimiento ya inocultable de profundo descreimiento hacia las instituciones que la República provee para administrar justicia, llegaría eventualmente a la Corte Suprema con la firme decisión de seguir en el camino de la búsqueda de su más absoluta independencia, porque estoy convencida de que constituye una de las claves para la imparcialidad de los jueces, al no estar sometido a las presiones de poderes externos ni internos, mucho menos de los órganos superiores de la magistratura. La Constitución Nacional
se preocupó especialmente de este tema, estableciendo lineamientos y fundamentos generales a su respecto. Este mecanismo de garantía es la inamovilidad del magistrado, incorporada expresamente en la Constitución Nacional de 1992, con el propósito de darle seguridad en sus funciones y hacerlo dependiente únicamente de la ley, o más exactamente, del ordenamiento jurídico en su integridad. Otro factor fundamental para alcanzar la verdadera independencia orgánica y funcional del Poder Judicial es lograr una real autarquía presupuestaria, también consagrada en nuestra Carta Fundamental, por lo que propiciaré y acompañaré con decisión la lucha para que la misma sea cada vez más efectiva. Morosidad judicial. El Poder Judicial de nuestro país no escapa al fenómeno que sucede en todo el mundo, la alta morosidad, que constituye uno de sus principales defectos, por lo que mi compromiso personal será también el combate a la dilación y la mora en la administración de justicia, acompañando el fortalecimiento de los medios alternativos de solución de conflictos, eficaz herramienta que permiten actuar como filtro en aquellas situaciones litigiosas para restablecer la paz social alterada y así descomprimir los juzgados y aliviar la carga que hoy padecen. Esta proposición no desconoce en absoluto el alto nivel de burocratización y formalismo de nuestro sistema judicial y las leyes procesales, defectos que reclaman correctivos urgentes para convertir los procesos judiciales en sistemas ágiles de solución de conflictos, condición básica para hacer efectiva la tutela judicial, que es también consagrada no solo en los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, sino también en la propia Constitución Nacional, para lo cual resultará necesaria la elaboración y presentación de proyectos de leyes en uso de la iniciativa legislativa que la misma Constitución Nacional atribuye a la Corte Suprema de Justicia. Nuestra preocupación más relevante en esta materia es la Ley 1680 del 2001, que porta el Código de la Niñez y la Adolescencia, cuya promulgación ha dotado a la ciudadanía y especialmente a la infancia un instrumento jurídico largamente esperado, marcando un paso muy importante en el cumplimiento del compromiso de cara internacional asumido por nuestro país al ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño por Ley 57/90 y que impuso la obligación de adecuar la legislación interna referida a la niñez a sus postulados y directrices. Pero merece subrayar de modo muy especial que hoy, a pesar de las modificaciones sufridas desde su vigencia, contiene normas que francamente atenta contra la celeridad y por ende la mora judicial. Y por sobre todas las cosas, el principio central en este fuero especializado donde me estoy desempeñando, el principio del interés superior del niño. Su reforma, en procura de superar estos obstáculos, constituye la primera labor que habremos de impulsar, proponiendo al Pleno de la Corte la conformación de una comisión encargada de elaborar un anteproyecto de ley, someter su resultado a consulta y debate con los distintos actores
que son afectados por la norma antes de su remisión al Poder Legislativo. Mientras tanto puede materializarse este propósito, habremos de procurar los correctivos para evitar la morosidad mediante el riguroso cumplimiento de las leyes procesales a través de monitoreo permanente en los juzgados con la participación de la ciudadanía. Otra de mi propuesta es la de instalar y consolidar la carrera judicial. Es fundamental para la existencia de un poder judicial efectivo e independiente la idoneidad de las personas que la integran. Así es como surge inmediatamente la importancia de la capacitación permanente no solo del juez, sino de todos los operadores que integran el sistema justicia, pues es una de las formas de abrir su horizonte intelectual en la búsqueda de la excelencia del servicio justicia que reclama la sociedad. A este efecto va mi compromiso de apoyar la institucionalización de la carrera judicial, proponiendo fortalecer la presencia del Poder Judicial, de sus magistrados y de todos los operadores en el ámbito internacional a través de la cooperación con organismos judiciales de otros países e instituciones que se dedican a estos menesteres. Es importante enfatizar que ante el avance de las ciencias, la complejidad del tráfico jurídico con la globalización, la capacitación debe incluir no solo el conocimiento jurídico, sino también las destrezas tecnológicas indispensables para desempeñar tan honorable función con las garantías de una verdadera autonomía de reflexión y decisión. Permítanme señalar que el Estatuto del Juez Iberoamericano, que fuera aprobado en el 6º Congreso Internacional de la Cumbre Judicial Iberoamericana de Presidentes de Corte Suprema de Justicia, de Presidentes de Consejos de la Magistratura, también alientan y privilegian la formación continua de cuanto integran el Poder Judicial. La siguiente propuesta: promover el óptimo acceso a la justicia. El avance hacia una justicia más incluyente y cercana a la ciudadanía es tarea y compromiso ineludible del Poder Judicial. Hoy, las barreras para el acceso efectivo a la justicia responden a factores económicos, culturales, sociales, geográficas, tecnológicas, entre otros. Mi propuesta para derribar estos obstáculos será el fortalecimiento de la descentralización del servicio justicia. Esto se puede lograr impulsando la sanción que está en estudio del Código de Organización Judicial, que trae innumerosas novedades. Entre ellas tenemos la de ampliar la competencia de los actuales jueces de paz, todos hoy profesionales del derecho. Quiero señalar y puntualizar que tenemos que sufrir en el interior, en este fuero especializado donde nos desempeñamos, el de la Judicatura de la Niñez y la Adolescencia y Penal Adolescencia, donde el Código de la Niñez y la Adolescencia, a pesar de tener varios aspectos positivos, tiene también aspectos negativos que hay que corregir. Hoy, el Código de la Niñez y la Adolescencia otorga competencia al juez de paz solamente en cuestiones de medidas cautelares o medidas urgentes. Luego, tiene que remitir todo ese proceso al juzgado de primera instancia, muchas veces lejanas de la puerta de aquellas personas en condición de vulnerabilidad que requiere respuestas rápidas, que son los niños y adolescentes. Recordemos
que los tiempos de los niños no son iguales a los tiempos de los adultos. Conforme a la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia es la última garantía para la defensa de los valores democráticos y republicanos. Por adhesión personal a esos valores y por el deber de cumplir estrictamente los preceptos constitucionales, pondría todo mi empeño en que esos valores sean efectivamente respetados y constituyan una realidad en el funcionamiento de la vida nacional. Mi testimonio de vida dentro del Poder Judicial, desde 1971 hasta la fecha, más de 40 años sometida al escrutinio público, tanto mi vida privada como mi vida pública, acompañada a la tarea docente en el ámbito universitario, a nivel nacional y en el extranjero. Mi presencia como jueza de la Red Internacional de Jueces de La Haya hacen y avalan mi compromiso de seguir ofreciendo a la ciudadanía un servicio de justicia a la altura de sus legítimas exigencias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Irma Alfonso de Bogarín. Voy a pasar a leerle las preguntas por su turno y orden. Una pregunta sugerida por el Tribunal de Honor dice lo siguiente: en el hipotético caso de un matrimonio en tren de disolución que dentro del litigio disputan aspectos del régimen de convivencia, instrucción, educación y concientización discutida en cuanto a calificación de uno u otro cónyuge con relación al oponente procesal y su comportamiento con los menores de edad, ¿qué importancia tiene para el juez como elemento de administración de medidas la terapia familiar o el fortalecimiento de medidas conciliatorias? Y en caso de repetida renuencia del padre o la madre, obstaculizando el apoyo que implica este medio de investigación a criterios del juez, ¿cuáles serían las medidas a adoptarse para remover el obstáculo procesal? Le repito, le entrego la pregunta, doctora. Pasarle esta pregunta a la doctora Irma, por favor. Debemos de señalar que en el fuero de la niñez, un fuero muy sensible, tenemos hoy por hoy directivas de buenas prácticas, discutidas incluso en congresos internacionales, donde el juez tiene que procurar por todos los medios posibles lograr la conciliación entre las partes. Otro mecanismo eficaz sería el instituto de la mediación. Si no se logra a través de estos mecanismos la conciliación o la mediación para lograr la paz social alterada entre los cónyuges en perjuicio del niño, soy de criterio de que, incluso me baso en jurisprudencia, de que hay que imponer a aquel progenitor renuente de cumplir las disposiciones de ser sometido a un apoyo de equipo técnico interdisciplinario. Por eso, el legislador muy hábilmente, en el artículo 165 del Código de la Niñez y la Adolescencia, establece un conjunto de profesionales, psicólogos, trabajadores sociales e incluso médicos a los efectos de apoyar la tarea
en la búsqueda de armonizar las diferencias existentes entre los padres, porque eso redunda en beneficio del niño. Muy bien. Otra pregunta del Tribunal de Honor. Según el Código de Ética Judicial, ¿cuáles son los valores que el juez debe testimoniar como miembro del Poder Judicial? Valores. Nuestro país, estamos orgullosos de que es uno de los primeros que había aprobado a través de una acordada el Código de Ética Judicial. El Congreso reunido en España justamente había aprobado un Código de Ética Judicial iberoamericano. Esto es dentro del contexto de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Corte, obligando incluso a los países a adoptar un código de ético. Paraguay, en virtud de una acordada, tenemos un código de ética que establece varios valores. Entre ellos, yo pondría la honorabilidad en primer lugar, seguida de la sabiduría, para después señalar los otros valores. Porque, como decía un filósofo, el juez sin ciencia sería insípido y sin conciencia sería diabólico. Por eso, para mí, el primer valor que debe adornar la persona de un juez es el de la honorabilidad, lógicamente acompañada de los conocimientos técnicos para desempeñar la alta misión que se les otorga con la idoneidad y la exigencia que la sociedad requiere. Otro de los valores son la fortaleza moral y el coraje. La fortaleza moral para que pueda superar las presiones de todo el entorno, tanto dentro, incluso algunas veces familiar, como otros entornos sociales. Y la fortaleza moral para poder afrontar, por sobre todas las cosas, las críticas a que está sometida constantemente dentro de la sociedad. Gracias, doctora. Tengo 5 preguntas para usted y participación todavía de los miembros del Consejo. Hay 30 minutos. Yo le rogaría respetuosamente centrar la respuesta dentro de lo previsto y en la brevedad posible para que podamos hacer todas las preguntas. La siguiente dice lo siguiente. Ya tenemos 2 mujeres en la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, no existe una política pública liderada por el Poder Judicial contra la violencia de género. ¿Qué hará usted al respecto? La violencia de género es una cuestión que preocupa no solamente a nivel social, nacional, sino también a la comunidad jurídica internacional. ¿Qué haría en caso de acceder a esta máxima instancia judicial? Propiciaría y acompañaría todas aquellas acciones, incluso modificación de leyes, de tal manera que la defensa efectiva de los derechos de aquellas mujeres que hoy sufren de violencia logre la finalidad requerida. Gracias, doctora. Usted, como miembro del Tribunal de Apelación de Menores, ¿considera que para combatir la criminalidad de menores es necesario reducir la edad penal? En el ámbito penal de la adolescencia se ha establecido la edad de responsabilidad penal a partir de los 14 años y con una responsabilidad penal atenuada hasta los 17 años. Considero de que la reducción de la edad de la responsabilidad penal no sería un instrumento válido para lograr disminuir, por lo menos, la criminalidad juvenil. Yo creo que tenemos que, como sociedad, olvidarnos
de que energizando el sistema penal vamos a lograr detener la criminalidad juvenil y lograr la ansiada seguridad ciudadana. Estamos equivocados. Lo que tenemos que es realizar acciones y actividades preventivas, conforme sugiere instrumentos jurídicos internacionales como las directrices de Riad, que establece que toda la comunidad, Estado, familia y sociedad, debemos de comprometernos en elaborar y ejecutar políticas preventivas. En síntesis, la fórmula debe ser más prevención, menos represión. No tenemos que estar combatiendo las consecuencias de la falta de prevención. Reitero, más política preventiva y menos política criminal. Yo creo que con eso vamos a reducir la delincuencia juvenil. Gracias, doctora. Todos sabemos que la morosidad es el primer elemento de la corrupción en el Poder Judicial. Por lo tanto, ¿cuál sería el mecanismo concreto a implementar para combatir la morosidad que tiene su inicio en la misma Corte Suprema de Justicia y concatenadamente a las instancias inferiores hasta su nivel más bajo? He señalado de que la morosidad justamente es uno de los defectos de nuestro sistema judicial. Y no solamente el nuestro, sino es un problema de todos los poderes judiciales. He señalado de que uno de los combates para la morosidad es modificando las leyes actuales. En mi ámbito de la especialidad, concretamente niñez y adolescencia, tenemos disposiciones que riñen contra la celeridad. Entonces, la primera propuesta debe ser el de modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia. Recientemente he participado en la Cumbre Iberoamericana de Jueces, donde se señaló también este defecto. Y el tema concreto que hemos enfocado era el de la sustracción internacional de niños, que establece la convención solamente 6 semanas para dar respuesta. La mayoría de los países han señalado de que no se cumple dentro de ese plazo procesal que establece la Convención sobre Sustracción Internacional de Menores. Por lo que hemos propuesto modificar y, por sobre todas las cosas, buscar con acordadas inclusive, lograr de que se cumpla el plazo establecido en ese convenio. De allí entonces que una tarea pendiente en el Poder Judicial y del Poder Legislativo también, es contar con una ley autónoma, precisa, efectiva, para que ese compromiso de cara internacional, asumido con la ratificación de estos convenios, sea una realidad en la vida de nuestra infancia. Gracias, doctora. En relación al compromiso internacional firmado por Paraguay con la ratificación de leyes referidas a la minoridad, ¿se está dando cumplimiento en el Poder Judicial y en su caso, qué propuesta tiene? En este tema concreto, mi propuesta es modificar, reitero, el Código de la Niñez y la Adolescencia. Fíjense ustedes, queridos presentes, de que el Código de la Niñez y la Adolescencia presenta cuestiones novedosas muy interesantes. Por ejemplo, la división del abordaje en los temas referidos a la niñez y la adolescencia, separando funciones, estableciendo 2 sistemas bien diferenciados. Por un lado, el Sistema Nacional de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez, un sistema de carácter administrativo. Y por otro lado, el sistema de la justicia especializada. ¿Por qué el legislador ha creado este sistema? Ha establecido este sistema en la búsqueda de la desjudicialización
y descentralización, que son principios transversales que impone la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Si bien es cierto, el Código ha estructurado estos dos sistemas de tal manera que vaya aquellos problemas que afectan a la niñez de carácter eminentemente jurídico, corresponda al ámbito jurisdiccional. Pero hoy, dada la falta de claridad, hace que las interpretaciones sean disímiles y que lleva como consecuencia la morosidad y se incumple así con el principio cardinal en este fuero, cuál es la celeridad y economía en los procesos en el ámbito no solo del fuero de la niñez y la adolescencia, sino también en el ámbito penal de la adolescencia. Gracias, doctora. ¿Cómo ve el proceso de digitalización de los expedientes judiciales? Rogamos brevedad en lo posible. Gracias. La digitalización. Digitalización de los expedientes judiciales, doctora. Eso va a ser una de las conquistas más importantes dentro del sistema justicia. Hoy, si se logra la digitalización, va a ser también una de las maneras de dar seguridad y control de la ciudadanía en relación a los trámites del expediente. A la digitalización, ya que estamos en un mundo globalizado, donde las técnicas nos ofrecen, incluso hay que utilizar y potenciar Internet, porque a través de esa vía, el magistrado, el funcionario, puede bucear en doctrinas no solamente nacional, sino internacional. A eso se acompaña también la posibilidad de bucear en jurisprudencias extranjeras en la búsqueda de la excelencia del servicio justicia. A esto también debemos de agregar que tiene que ser un compromiso de parte del Poder Judicial buscar la comunicación judicial inmediata y directa entre un magistrado a nivel interno y a nivel internacional. Con ello también se va a enriquecer los conocimientos de los operadores jurídicos a través del contacto directo con otros operadores en la búsqueda de ver similitudes para potenciar su tarea. Gracias, doctora. Voy a hacer 3 preguntas en uno porque están vinculados al mismo tema. Decirles también que esto fue mencionado en las redes y hacerlo de la manera lo más respetuosamente posible para mantener el nivel de esta audiencia. La primera dice qué opina del nepotismo, la segunda dice qué dice la doctora Alfonso de Bogarín sobre los últimos nombramientos de sus familiares en cargos importantes en la función pública, y la tercera dice qué opina de los funcionarios planilleros del Poder Judicial y el sumario que tiene su nuera que no cumple horario laboral. Bueno, en primer lugar, el nepotismo es dar preferencia a los parientes, pero sí no cumple las condiciones de idoneidad. Yo considero de que si tenemos parientes idóneas y si ingresa dentro de un sistema por su capacidad e idoneidad, no es ninguna cuestión que se puede objetar. En segundo lugar, me decía, ¿qué punto, doctor Riera? Tratamos de dar prioridad al planteamiento de ciudadanos comunes, por eso se hacen estas audiencias públicas, ¿verdad? Y dice, ¿qué opina de los funcionarios planilleros del Poder Judicial y del sumario que tiene su nuera que no cumple horario laboral y el nombramiento de sus familiares en cargos importantes en la función pública y el nepotismo en general? Esas son las 3 preguntas vinculadas a una misma, ¿verdad? Respondí el concepto a mi criterio del nepotismo. Y en cuanto a funcionarios que no cumplen sus funciones dentro del sistema,
Yo creo que a través de auditoría de gestión se puede hacer las medidas correctivas de tal manera a ubicar a esos funcionarios dentro de las áreas en que tienen las especialidades, de tal manera que sean útiles al Poder Judicial. En cuanto al de mi nuera, desconozco de que exista una denuncia, así es que no lo puedo dar respuesta. Pero sí puedo decir de que mi nuera ha accedido al cargo vía concurso y bueno, los ministros de la Corte lo han elegido, por consiguiente es porque cumple las condiciones de idoneidad y de quien estoy orgullosa, porque es una persona muy capaz, no solamente se ha especializado dentro del país, sino también hizo los sacrificios de hacer sus estudios en el extranjero. Quiero señalar de que mis parientes, tengo 7 hermanos de quienes estoy orgullosísima, quienes tienen varios hijos quienes siguen mi perfil. Cuento a la ciudadanía de que desde el momento en que ingresé dentro del Poder Judicial, divido mi tiempo haciendo sacrificio personal, familiar y económica en capacitarme. Quiero que ingresen en mi foja de servicio. 50% de capacitación, luego 50% dedico a capacitar, es decir, en gratitud al Supremo Hacedor de darme esa posibilidad, vuelvo a retribuir capacitando. He recorrido todo el país más de 1 y 2 veces en jornadas de capacitación, abandonando incluso a mi familia, a quienes hoy públicamente pido perdón porque mucho de sus tiempos he sacrificado en beneficio de esto que amo. Abracé la profesión dentro de la magistratura, amo y estoy orgullosa de todo lo que hago y de mis parientes quienes me siguen. Los más benjamines hoy están haciendo curso en Corriente, donde también soy docente universitaria en la maestría. Gracias, doctora. Estamos cerrando su participación. Si hay algún miembro del Consejo, el doctor Juan Ramón Bueno Jara tiene el uso de la palabra. Bueno, doctora Irma Alfonso, le quiero hacer 2 preguntas. En primer término, usted habló de la carrera judicial y veo que es un tema que todos van a tocar. Yo le preguntaría a usted, y partiendo de la base que nuestra justicia está considerada en tercer lugar dentro de la justicia corrupta, ¿usted haría la carrera judicial con los mismos hombres que están hoy en el Poder Judicial o sería necesaria una renovación en gran parte de sus cuadros de magistrados que están actualmente en el ejercicio de la función? Yo no desconozco que dentro del Poder Judicial están personas que no reúnen las condiciones de idoneidad. Y eso ocurre en cualquier ámbito. Ahora, a través de la institucionalización de la carrera judicial, yo creo que podemos lograr que esas personas que ingresaron sin las condiciones de idoneidad logren de que reúnan las condiciones para cumplir su función con las condiciones que requiere el servicio justicia. Muy bien. Yo le pregunté sobre corrupción, no idoneidad. Yo creo que hay algunos jueces muy idóneos, pero que no están a la altura, y usted sabe muy bien en la cuestión del menor, el Código del Menor prohíbe el cobro de ningún tipo de arancel, y sabemos que casi todas, el 100% de los jueces de menor cobran aranceles, hasta para constituirse a ver si el ADN, la sangre se saca de la persona, es de la misma persona. Esto se ha denunciado en varias oportunidades. ¿Usted qué piensa si llega a la Corte respecto a esta cuestión de falta de honestidad de los jueces y mucho más que afecta a las personas más humildes, que son las personas que necesitan en cuestiones menores de la justicia del menor? Quiero decirle al doctor Juan Ramón Bueno Jara de que el nivel de corrupción que existen en los diferentes niveles del Poder Judicial
se viene denunciando, que incluso provoca un sentimiento de descreimiento en la población. Pero eso se puede combatir a través de monitoreos y siguiendo y sancionando las denuncias que se realizan dentro del Poder Judicial. En este momento no estoy en condiciones de conocer ni siquiera esas denuncias escritas. Reconozco que se hace a nivel de prensa, a nivel de otros medios, pero no estoy en el cargo en que esté en condiciones de combatir esas denuncias. Pero tengan la seguridad y desafío inclusive que dentro del ámbito de competencia en que estoy ejerciendo la magistratura, Tribunal de Apelación de la Niñez, Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia, los funcionarios son los testigos vivenciales de la exigencia en la capacitación y en el cumplimiento estricto de sus tareas en el Poder Judicial. Por último, me han pasado acá una denuncia en las redes sociales y como somos compueblanos y vecinos, me estaban preguntando si son todos tus parientes. Me reservo el derecho de leer los nombres porque afectaría a tercera persona, ¿verdad? Pero he visto que son hermanas, hijos, sobrinos, en total son 17. Admiro su capacitación, evidentemente, pero ¿usted qué haría cuando esté en la Corte Suprema de Justicia respecto a esta cuestión de los nombramientos de las personas? ¿Usted aceptaría que una familia, toda una familia, ingrese al Poder Judicial? Incluso veo que algunos no son ni siquiera abogados, entraron en la parte técnica. Evidentemente que hay algo que la familia Alfonso tiene una influencia en el Poder Judicial. ¿Y usted cómo actuaría en la Corte? Eso es lo que le pregunto concretamente. Doctor, yo le puedo asegurar de que mis parientes, reitero, de quienes estoy orgullosísima, han ingresado cumpliendo los requisitos exigidos para poder desempeñar esos cargos. Han sido sometidos a exámenes de diferente laya y han llegado a esos cargos. Mi familia, mis padres, se han preocupado, doctor, y usted conoce, de hacernos trabajar y estudiar a la vez. Todos somos egresados universitarios. Y todos nuestros hijos también han seguido las carreras, lastimosamente, no sé si lastimosamente, pero también por otro lado, con orgullo que la mayoría siguen la carrera de Derecho y reitero, estoy orgullosa de ellos. Bueno, muchas gracias, doctora. Yo quiero, en este sentido, como consejo, transmitir el sentir de los miembros del Consejo. No es nuestra intención ocultar ninguna de las cosas que el ciudadano común pregunta. Y como más de una vez hemos dicho en las sesiones, si están preparados para ser ministros o ministras de corte, este es un buen debut, tiene que aprender, tiene que discutir aún las cosas más dolorosas, más sensibles. Aquí enfrente en el Tribunal de Honor hay ministros, exministros de corte y profesores, y todos los que hacemos gestión pública estamos expuestos a responder. Por lo tanto, que estos cuestionamientos que hace el Consejo sean interpretados en su debida manera como reclamos que la ciudadanía nos hace, y pretendemos hacerlo en público para que el día de mañana después nos diga: te hicimos llegar una denuncia y no fueron capaces de preguntarle. Así que, dentro del marco del respeto y con la altura que este evento se va a desarrollar en los próximos 10 días a los 51 candidatos, todo aquello que afecte su vida pública o privada o que pueda ser interpretado que afecta la notoria honorabilidad, se lo vamos a leer con mucho respeto y con mucha altura. Por eso, como mucha gente está viendo y escuchando esta audiencia pública, queremos ser claros en esto. Preferimos preguntar, quizás con la franqueza con la que normalmente acostumbramos a hablar, pero sobre todo de cara a una ciudadanía que está buscando no solamente un buen ministro o ministra,
formada jurídicamente, sino sobre todo alguien que nos inspire la confianza que el Paraguay necesita en la justicia. Por eso, doctora, le agradecemos. Sabemos que las preguntas no han sido fáciles. Hemos transmitido todo lo que ha preguntado el Tribunal de Honor, la ciudadanía, las redes sociales. Formalmente usted no ha recibido ninguna denuncia, por eso no se le corrió traslado, pero le agradecemos mucho su participación, un poco extendida, nos hemos pasado de tiempo. Agradecemos a la TV Pública esta tolerancia y a las radios nacionales, y le invitamos al doctor José Francisco Appleyard Herrero, despidiéndole a usted con un aplauso por su participación. Muchas gracias, muchas gracias.